Las investigaciones se han encontrado revoluciones de eventos o elementos de hallazgo que han dado vuelta a la imagen que teníamos sobre el origen de nuestra especie. Los estudios antropológicos basados desde los datos históricos del año de los 4.000 millones de años, esto llevó a un grupo de paleontólogos a utilizar una rama de la ciencia biológica con el fin de llegar a una respuesta si éramos descendientes de los homínidos o de un animal cuadrúpedo, ya que convivimos con algunos de estos por más de 6.000 años. Entonces podemos remontar que la interpretación del origen del ser humano escribiendo nuevas notas de investigaciones científicas genéticas por células que fueron mejorando según el punto de vista de los antropólogos, de una vista sexual y una revolución a una clasificación de organismos basado a una cronología que podemos narrar según la vivencia de estos antropólogos, la vivencia y la descripción de ello por una serie de periodos o una serie de eras, donde que podemos comenzar con la primera era, que era hace 1 billón de años, y donde se descubrió que la temperatura de la Tierra, fusionada con algunas radiaciones, acumulaban algunas teorías de que el hombre y la combinación atmosférica llegaron a crear unos átomos con unos genes que se podían afirmar que llevaban las células evolutivas dentro del ser de los océanos, y esto iba a llevar a una evolución dentro del animal, iba a llevar a una evolución entre las plantas que hoy en día tenemos. Pero existen pocos datos de que esa misma célula iba a influir en la vida animal y vegetal. Pero llegó un momento dado de que los genéticos o los científicos genéticos encontraron, sí, microorganismos, y luego que esos microorganismos habían funcionado o habían desarrollado al animal y a las plantas blandas, o sea, algas, y entre los animales los gusanos, teniendo así una teoría. Desde ese punto de partida las células ya eran simples y ellas tenían un proceso de desarrollo masculino y femenino, y todavía no habían encontrado ese auge sexual o ese auge de sexo. No es hasta el año, hasta los 570 millones de años, donde se analizaron varias especies, creando así una visión investigativa de varios periodos o varias eras por los años antes de Cristo, que eran los periodos de los tiempos de la creación o la evolución de la Tierra. Por eso que la primera era, para nosotros, conociendo lo que es el estudio antropológico, era que en los 505 millones de años se explica que pudo haber una fusión de nuevas células por los cambios de temperatura, y con las radiaciones se lograron a tener una fusión de células nerviosas, y creando para ese periodo unos nuevos animales en el mundo marino, que era el pez. Pero este pez específico que iba a trasladar a esta célula se le iba a conocer como el Milo conminia, que existieron en esos momentos como los primeros peces. Pero luego sucedió que llegó otra era, que era la era 440 millones de años, donde llegó la evolución de los animales
de los peces más grandes, más acorazados, de una manera simultánea con las primeras plantas terrestres y los primeros pantanos, la primera los primeros animales reptiles marinos, incluyendo a los escorpiones marinos, y esto iba a ser otra evolución dentro de la ciencia genética, donde se decía dentro de las investigaciones que en el año 360 millones de años se iba a evolucionar estos reptiles como anfibios, y estos iban a aparecer como reptiles después, cuando la Tierra se llenó de otros elementos de plantas que iban a ser de musgo y helecho, que iban a también a ayudar a tener un periodo más amplio de estudio, porque llegando al periodo de los 285 millones de años, las investigaciones se dieron tan profundas que se encontró que nace allí en ese periodo o esa era el sexo. Y aquí donde vamos a tener lo importante, que al aparecer el sexo, los reptiles aparecen por primera vez en una área boscosa o conífera, y ese cambio de temperatura va a hacer que estos reptiles que vienen trayendo la célula de origen vayan mutando y vayan teniendo una evolución dentro de la evolución de la célula humana, de la célula que va a dar origen al humano. Pero no es hasta la era 245 millones de años, donde aquí es donde los científicos genéticos se acuerpan primero a que esta célula evoluciona y hace los primeros animales inmensos, que son llamados dinosaurios, y reptiles marinos inmensamente grandes, que también eran de esa era. Pero lo más importante de este periodo es la evolución de la Tierra, donde sufre otro cambio. En este momento, entonces, ya es un cambio donde la grande masa de tierra se abren y crean que la magma evolucione y crean nuevas superficies terrestres, provocando así que los animales gigantes se reducieran hasta tal punto que la célula de origen que viene del océano se buscara que no se perdiera ese origen, y según las notas científicas, eso fue tan importante que llegó a descubrirse que esas mismas células de origen fueron trasladadas a un roedor para poder seguir esa vivencia o ese ciclo de cronología de la célula. Luego de todas las transformaciones por era o por periodo, en las anteriores, nuevamente la Tierra sufre cambio, y este roedor que traslada la célula de origen encuentra ayuda a desarrollarse con una célula nerviosa y se fusiona, dando así la creación del desarrollo del cerebro. Y ese desarrollo del cerebro, según los genéticos, llegaron a desarrollar dentro de uno de los roedores que se iba a conocer como Betonía. Ese roedor llamado Betonía iba a estar ya prácticamente en formación a la era de los 65 millones de años, y iba a dar un nuevo inicio y un nuevo cambio por la fusión de que la Tierra iba a tener. Ahora no es con la parte atmosférica del mismo globo terrestre, sino de ahora algo externo que viene del universo, que es un meteoro, y al fusionarse ese meteoro con la Tierra, nuevamente hace otro disturbio, otro cambio,
que la tierra sufre y nuevamente va a tener una baja temperatura y que esto va a crear que esa especie de animales gigantes que eran conocidos como dinosaurios se extinguieran y hubiera una lucha de supervivencia. Esta lucha de supervivencia quedaba ya de una manera ya en una lucha de sobrevivencia por la proliferación de insectos, de microbios y bacterias que iban a acabar con el momento de la vida humana de los dinosaurios y iba a crear una nueva vida que eran los mamíferos y apareciendo así una nueva especie como los mamíferos y como plantas. Iba a haber nuevas plantas, iba a haber nuevas revoluciones, nuevos hallazgos, nuevas imágenes con respecto al origen de nuestra especie. Dentro del estudio antropológico se proliferan entonces nuevas plantas con flores, aparecen otro tipo de mamíferos, en la cual dentro de esos nuevos mamíferos en la era de los 56 millones de años aparece los primeros primates, que era un roedor que se le conocía, se va a llamar ardilla, pero esa ardilla tiene otro nombre en ese periodo que bueno, lleva dentro del estudio otra secuencia y que esa nueva evolución llega a tener una nueva era que es la era de los 25 millones de años, donde el planeta nuevamente va a sufrir otro cambio y que ese cambio que va a tener va a ser para mejorar el desarrollo o la evolución de estos animales primates, tanto que se comienzan a tener cambios y nuevamente esos cambios van a mejorar en la era de los 4.4 millones de años y la célula simple que nace en el océano, esta nuevamente va a estar expuesta a ser un complejo de desarrollo de un animal y esta vez va a ser un primate que va a estar en los bosques de África. Esto va también a traer que este animal está dando nuevas expectativas como el nuevo primate que cambia los orígenes de las actividades, dando los primeros pasos ya para la era del 3.2 millones de años y conocido con el nombre de Australopithecus. Fue donde va mutando este animal y va creando el desarrollo del cerebro. La célula va creando el desarrollo del cerebro de tal manera que se le califica como el primer primate o llamado Homo habilis. Homo habilis. Y este va a tener una manera de conocerse como manitas. Y así esta era es considerada como la parte donde nace el primer hombre. Ya para la era del año 1.8 millones de años, ya este primate ya no se va a conocer como Homo habilis, sino se va a conocer como Homo erectus. Y es el que aparece dentro de un marco de estudio, dejando un concepto muy claro de que era carroñero, ahora se va a convertir en cazador. Este también va a iniciar una nueva era de búsqueda de lugares y va a tener varios desplazamientos con los nuevos conocimientos de cacería y su forma de trabajar como grupo, ayudando así a lograr a tener otras actividades que deben realizar para sobrevivir en el planeta. Y estas nuevas actividades como grupo es de recolecciones de frutos y otros alimentos para poder sobrevivir ya como Homo erectus.
Y hay una parte importante del Homo erectus, es que ellos conocen lo que es el fuego por medio de varias tormentas de descarga eléctrica por la naturaleza y que provocaban el fuego. Y ellos lo veían como un enemigo. Pero después, al conocer cómo era el fuego, entendieron de que esto le iba a servir para mejorar su alimento que usaban en la cacería. Ya entonces los animales que se cazaban se utilizaban, se cazaban y se presentaban al fuego, y aquí era donde ellos encontraban cómo mejorar el alimento de la carne con un cocido. Pero todo estos movimientos, toda esta destreza le va a llevar a ellos un aporte más todavía importante, que es que van a hacer la nueva era, la nueva herramienta que va a ser la perfección de la época, y que en el año, en la era 200.000 años, ya deja de ser Homo erectus y va a ser el hombre llamado Homo sapiens. Va a llamarse Homo sapiens, donde él va a tener ese cambio, donde va a ser lo importante del cambio es que va a haber una mejor comunicación, donde ese Homo erectus ha tenido cambio anatómico, donde que su lengua se recoge, se reduce y va a provocar formas de comunicarse con sonidos, y esos sonidos ellos lo van mejorando hasta finalmente convertirse en palabras que van a ser el lenguaje que hasta el presente es la mejor herramienta, donde ya somos conocidos como Homo sapiens, y así desplazarnos en todo el planeta. Esto es todo lo que hemos podido sintetizar del trabajo del video con respecto al origen del hombre según la célula para el origen humano. Muchas gracias, profesor.